En este vídeo resumiremos una película titulada Delicious, que se estrenó en el año 2021. Érase una vez, un hombre llamado Pierre era el cocinero de un aristócrata francés llamado Duque de Chamfort. La esposa de Pierre estaba muerta y Pierre estaba cocinando en el palacio del duque con su hijo Benjamín. Un día, el sirviente del duque llamado Hyacinthe le dijo a Pierre que al duque y a sus amigos les encantaba la comida que Pierre les cocinaba. El duque quería más comida, por lo que Pierre preparó un nuevo plato llamado Le Delicieux, que significa delicioso en inglés. En aquel entonces, en el siglo XVIII, los ricos mostraban lo ricos que eran vistiendo ropa elegante, teniendo casas grandes y pidiendo a su chef que cocinara comidas caras. La comida de Pierre fue un gran problema en la fiesta del duque y los invitados la disfrutaron, hasta que uno de los invitados dijo que la nueva comida era una tontería y solo debía dársela a los animales. La declaración del invitado hizo reír a los demás invitados y el duque se enojó con Pierre. El duque le pidió a Pierre que se disculpara, pero Pierre se sentía demasiado orgulloso para hacerlo. Entonces, Pierre se fue con Benjamín a la casa de su padre. Pero cuando llegaron allí, descubrieron por el vecino del padre de Pierre, llamado Jacob, que el padre de Pierre estaba muerto. Jacob también les dijo que la casa era un desastre porque la gente pobre que solía ir allí a buscar comida cuando el padre de Pierre estaba vivo, vino a desperdiciar el lugar en busca de comida después de la muerte del padre de Pierre. Al día siguiente, un hombre vino a comer a la casa de Pierre, porque en el pasado, la casa de Pierre era famosa por la comida y el descanso de los viajeros. Benjamín cocinaba para el hombre mientras Pierre hablaba con una señora llamada Louise que quería aprender a cocinar con Pierre. Sin embargo, Pierre se negó a enseñarle a Louise. Más tarde esa noche, Benjamín preguntó por qué Pierre no trabajaba como cocinero para otro hombre rico. Pierre dijo que había trabajado como cocinero en el palacio del duque durante años y, aunque estaba enojado con el duque, si el duque se lo pedía, regresaría porque el palacio del duque era como su hogar para él. A la mañana siguiente, Pierre encontró a Louise en su almacén. Louise le rogó a Pierre que le enseñara a cocinar como él, e incluso se ofreció a pagarle para que le enseñara. Pierre no quiso aceptarla al principio porque en aquel entonces la gente pensaba que las mujeres no podían ser cocineras, pero Louise siguió preguntando y Pierre aceptó. Cada día, Louise aprendía más. Ayudaba con los invitados, lavaba y cuidaba la granja de Pierre. Un día pillaron a unos niños huérfanos robando harina, pero Pierre no estaba enojado. En cambio, Pierre decidió que comenzaría a dar pan gratis al orfanato a partir del día siguiente, tal como solía hacerlo su padre. Más tarde, Pierre se dio cuenta de que Louise no era realmente una cocinera por la forma en que se comportaba. Entonces Louise confesó que había sido prostituta pero que quería cambiar y empezar a hacer algo bueno. Pierre quedó conmovido por las palabras de Louise y llevó a Louise al bosque para aprender sobre las plantas. Por la noche, Pierre le enseñó a Louise sobre especias e ingredientes. Pierre quería que Louise entrenara sus papilas gustativas. Entonces Pierre le dijo a Louise que cerrara los ojos y le dio algunos ingredientes para probar. Entonces Pierre se dejó llevar por la belleza de Louise y trató de besar a Louise, pero Pierre se detuvo cuando Louise abrió los ojos y le apuntó con un cuchillo. Al día siguiente, Pierre vio a Louise atendiendo a los invitados. Pierre se disculpó por lo de anoche y prometió que no volvería a suceder. Por suerte, Louise lo perdonó. Pocos días después, Hyacinthe llegó con un mensaje del duque. El duque quería dar un gran banquete en casa de Pierre para sus nuevos amigos de París. El duque quería que Pierre cocinara y dijo que ordenaría a sus sirvientes que decoraran la casa de Pierre para que el lugar fuera elegante. Entonces Hyacinthe le dijo a Pierre que cocinara una comida muy deliciosa, porque si Pierre impresionaba al duque, podría recuperar su antiguo trabajo. Entonces Pierre estuvo de acuerdo. Entonces Pierre les contó a Benjamín y Louise sobre el plan. Más tarde, los sirvientes del palacio trajeron adornos e ingredientes para que Pierre preparara la comida para el banquete. Pasó una semana y la guardia del duque regresó con una carta del duque, diciendo que la fiesta se había adelantado al día siguiente. Pierre se sintió preocupado, porque no estaba seguro de poder terminar todo a tiempo, pero Louise le aseguró a Pierre que podían. De repente, escucharon un ruido. Resultó que Jacob fue aplastado por los barriles que cayeron y murió. Después del funeral de Jacob, Pierre les dijo a todos que volvieran al trabajo porque tenían que terminar de prepararse para la fiesta. Pierre trabajó toda la noche, aunque la cocina estaba hecha un desastre. Más tarde esa noche, Benjamín preguntó por qué Pierre seguía trabajando después de perder a Jacob. Pierre dijo que todavía estaba triste por la muerte de Jacob, pero que tenían que seguir trabajando porque la fiesta era al día siguiente. Durante su conversación, Benjamín accidentalmente provocó un incendio, pero lograron apagarlo. Pierre se quemó la mano en el fuego y le preocupaba no poder terminar de cocinar a tiempo, pero Louise lo animó diciendo que todavía tenían tiempo. Entonces Louise le pidió a Pierre que le indicara qué hacer. A la mañana siguiente,
Pierre y Louise cocinaron juntos y Pierre le indicó a Louise cómo terminar de cocinar la comida. Posteriormente llegaron las doncellas del palacio y comenzaron a decorar el lugar. Entonces Louise envenenó en secreto un plato mientras todos estaban ocupados. Y cuando terminaron los preparativos, llegaron los invitados. Pero, desgraciadamente, los invitados no se detuvieron en casa de Pierre. Entonces Pierre recibió una carta diciendo que la fiesta había sido cancelada porque el lugar era demasiado pequeño. Resultó que el duque pensaba que la casa de Pierre era muy grande. Esto enfureció mucho a Louise. Luego Louise impidió que Benjamín comiera la comida envenenada por error y Louise tiró la comida. Pierre se dio cuenta de que algo andaba mal con Louise y Pierre obligó a Louise a confesar. Resultó que Louise solía estar casada con un hombre rico que era socio comercial del duque, pero el duque se enamoró de Louise y la quería para él. Pero cuando Louise se negó, el duque mató al marido de Louise y le quitó todo a Louise, y desde entonces, Louise quiso vengarse del duque. Pierre se sintió decepcionado y le pidió a Louise que se fuera. Al día siguiente, Benjamín intentó impedir que Louise se fuera. Mientras tanto, Pierre se sentía decepcionado y quería ir a algún lugar para calmarse, pero Pierre se cayó del caballo y resultó gravemente herido. Entonces Louise decidió quedarse y cuidar de Pierre hasta que éste sanara. Un día, Pierre escuchó voces de soldados afuera. Resultó que los soldados pasaban por allí esa mañana y le pidieron comida a Louise. Entonces Louise cocinó para ellos usando la receta de Pierre. A los soldados les gustó mucho la comida e incluso pagaron por más. Louise tuvo que contratar a algunos niños huérfanos para que la ayudaran porque los soldados eran muchos y los soldados seguían pidiendo más comida. Después de que los soldados se fueron, Louise le sugirió a Pierre que abrieran un lugar que sirviera comida para todos, y no solo para los aristócratas. Pierre no estuvo de acuerdo al principio, pero luego Benjamín lo convenció. Benjamín le explicó a Pierre que ganarían más dinero de esta manera y, eventualmente, inspirarían a otros chefs a abrir su propio restaurante. Pocos días después, abrieron su restaurante y finalmente se hizo popular. Un mes después, Jacinthe vino a cobrar los impuestos al comedor de Pierre. Louise ocultó su rostro con la canasta en la mano cuando entró, porque Louise no quería que Jacinthe la reconociera. Inicialmente, Louise se había olvidado de su venganza contra el duque, pero la presencia de Jacinthe hizo que Louise recordara su venganza contra el duque. Entonces, Louise decidió abandonar el comedor, entre otras cosas para proteger la reputación de Pierre, en caso de que finalmente mate al duque. Pierre estaba triste después de que Louise se fue y Pierre ya no podía concentrarse en cocinar. Como resultado de esto, Pierre empezó a cometer errores al cocinar y el restaurante empezó a perder clientes. Una noche, Pierre fue a visitar al duque y le pidió disculpas por abandonar su palacio. Luego, Pierre invitó al duque a almorzar pasado mañana en el comedor, con la esperanza de salvar el negocio. Pierre le explicó al duque que esperaba que su presencia atrajera clientes. El duque accedió a ir al comedor de Pierre, pero dijo que Pierre tendría que cerrar el comedor después y volver a trabajar como chef en el palacio del duque. A la mañana siguiente, Pierre finalmente encontró a Louise, que se había hecho monja. Pierre le dijo a Louise que había invitado al duque al comedor y que estaba dispuesto a envenenarlo junto con Louise, incluso si eso significaba arruinar su reputación o enfrentarse a la muerte. Entonces Pierre dijo que estaba enamorado de Louise y que todo lo que quería era estar con Louise. Louise se conmovió con las palabras de Pierre y decidió regresar a casa con Pierre. Al día siguiente, el duque y su esposa fueron al comedor de Pierre. Cuando llegaron, Pierre les sirvió primero su plato especial llamado delicioso, que una vez fue insultado por los invitados del duque en el palacio del duque. El duque se ofendió. Pero la esposa del duque estaba disfrutando de la comida, entonces el duque decidió comer también. Pero de repente, Jacinthe entró para decirle al duque que había mucha gente afuera esperando para cenar con el duque. Sin embargo, el duque se negó a comer con ellos debido a su ego, pero cuando el duque estaba a punto de irse, vio a Louise. Luego Louise dijo que inicialmente planeó envenenar la comida del duque, pero decidió que la vergüenza social era mejor. Louise quería que el duque experimentara el tipo de vergüenza que ella sentía. Luego Pierre le mostró al duque una invitación que había compartido en el mercado el día anterior, invitando a todos a almorzar con el duque se sintió avergonzado y prometió venganza. Pero Luisa amenazó con exponer la corrupción del duque al rey de Francia. Entonces Louise le quitó la peluca al duque, el duque se sintió avergonzado y huyó humillado. En ese momento, Jacinthe se dio cuenta de que todo el tiempo había estado sirviendo al maestro equivocado. Entonces Jacinthe se quitó la peluca y comenzó a servir a la gente. A partir de ese día se abrió el primer restaurante en
Francia, y atendían a todos sin importar su estatus. Muchas gracias por mirar y no olvides suscribirte. Paz.